Hola, muy buenas tardes. El Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y Educación Popular trae para ustedes el tema Evaluación de los efectos del malestar docente en el desempeño del profesor de educación secundaria, con el apoyo y asesoría de la doctora Manuela del Carmen Sánchez Humarán. Proyecto basado en las sesiones de la materia Pedagogía Crítica y Evaluación Formativa para atender la diversidad. El equipo de trabajo, integrado por Fermín Chagoya, Sergio Hernández, María Cristina Peralta, Juan José Quirós y un servidor, Ricardo Garzón, cada uno de nosotros presentaremos los puntos claves del proyecto. A continuación, tenemos a nuestro compañero doctorante Juan José Quirós, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional en el campo de Educación Ambiental. Actualmente imparte la materia de Ciencias en la secundaria número 3. Bienvenido, profesor. Adelante. Gracias. A partir de 1980 se empieza a discutir sobre las situaciones estresantes de los profesores, las causas y factores que intervienen. Algunos componentes que producen el malestar docente son los problemas sociales, el deterioro de imagen social del docente, la continua necesidad de actualización del profesor, la dificultad de trasladar al aula las tecnologías de información y comunicación llamadas TICs, las condiciones de trabajo, el origen de cómo se llega a esta profesión. Las interrogantes del proyecto son los principales efectos del malestar docente en su desempeño, el impacto del malestar docente en la práctica del profesor, la relación entre el malestar docente y los logros académicos del profesor. Los principales factores estresantes del profesor. A partir de lo anterior se derivan los siguientes objetivos: identificar los efectos del malestar docente en el desempeño del profesor de secundaria, evaluar los principales factores que generan el malestar docente en la educación secundaria. Muchas gracias por su participación, profesor. A continuación, y para dar continuidad a esto, tenemos a nuestro compañero doctorante Sergio Hernández Merancio, egresado de la UABC, profesor especializado en Ciencias Sociales. Actualmente imparte la materia de Cívica y Ética en la secundaria número 3. Le damos la más cordial bienvenida, profesor. Adelante. Gracias, compañero. En el aspecto que me corresponde a mí, que son las referencias teóricas, vamos a manejar algunos autores de los cuales utilizamos su bibliografía para el desarrollo de este proyecto, y los ejes que se manejan en este proyecto son a partir de cómo el malestar docente y las teorías de evaluación impactan sobre el desempeño docente. Se entiende como malestar docente a un elemento que presenta múltiples variables. Entre las más recurrentes son el estrés emocional, el agotamiento crónico y el agotamiento crónico y emocional. Asimismo, como Sánchez en 2010 nos señala que se presenta mediante una actitud fría y despersonalizada con los demás y la falta de solidaridad a las tareas a desarrollar. Dentro de este campo, las variables de estrés en los docentes, de acuerdo a como lo maneja De la Torre 2010, las divide en dos campos: en el individual, de las cuales se desprende o considera el género, la edad, la experiencia, etc., y las organizacionales, donde tienen que ver la excesiva carga horaria, la falta de recursos, la infraestructura y la burocracia, entre otros. Por último, este proyecto se sustenta en el enfoque cualitativo, en el cual se retoman las aportaciones de los siguientes autores. Álvarez en 2001 considera el contexto sociocultural al momento de la evaluación educativa. Por otra parte, Bertoni, Poggi y Teobaldo 2005 consideran que la realidad institucional y la práctica docente son importantes durante la evaluación. Para Morales 2001, la evaluación tiene que ver con todos los procesos que conlleva implícito el acto educativo.
Y Morales considera que la evaluación no tiene que estar en un solo aspecto, sino que considera varios. Entre ellos, evaluar el aprendizaje de los alumnos, la labor del maestro, los métodos, los materiales didácticos y la distribución del aula, entre otros. Muchas gracias, profesor Sergio. Le agradecemos su participación. Y para dar continuidad a nuestro proyecto, tenemos la participación de nuestra compañera doctorante María Cristina Peralta, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional en el campo de Educación Ambiental, cuarta generación. Actualmente funge como subdirectora de la secundaria Francisco Zarco. Bienvenida, profesora. Gracias. Enseguida se explicará la estrategia metodológica seguida para el presente proyecto. Primeramente, se diseñó un instrumento de medición con un total de 40 preguntas, las cuales se dividieron tanto en preguntas abiertas como preguntas cerradas, dicotómicas y con diversas variables. El cuestionario se aplicó solamente a 8 maestros, los cuales componían la muestra, ya que solamente se entrevistó a los profesores que imparten clases en primer grado de la secundaria número 16 en la colonia Mayos. Se realizó una muestra no probabilística, puesto que se pretende profundizar más sobre el tema y lo que piensan los profesores acerca del malestar docente. Se trabajó con variables nominales como el género, el estado civil, para ver cómo incide esto en el malestar docente de los profesores, además de variables ordinales que tienen que ver con el desempeño, los logros y la práctica docente. El enfoque que se trabajó en metodología fue un enfoque cualitativo, ya que el propósito de este consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores sociales, al mismo tiempo que se busca entender el contexto y el punto de vista del actor social. Se busca además que la realidad se explique a través de los propios actores, que son quienes la construyen y dan significado, en este caso, pues al fenómeno social. Se trató también con casos típicos, los cuales este tipo de muestreo tiene como propósito analizar a individuos que poseen claramente las situaciones que se observan. En este caso, los docentes son los casos típicos que se analizaron. Finalmente, la codificación de los datos se realizó mediante una hoja de Excel, se obtuvieron porcentajes y se graficaron para su presentación. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Le agradecemos su valiosa participación. Y para concluir con el proyecto, tenemos la participación de nuestro compañero Fermín Chagoya, egresado de la UPN en el campo de Educación Ambiental. Actualmente funge como director de la primaria Carlos Pellicer. Bienvenido, profesor. Adelante. Sí, gracias. Para darle seguimiento a este proyecto llevado a cabo por los compañeros antes descritos, tenemos la ubicación de la secundaria 16, donde se llevó a cabo el proyecto. Vemos que los docentes, la mayoría de los docentes tienen poca antigüedad. También ubicamos como factores importantes, ¿sí? Los factores estresores es la indisciplina, la falta de recursos económicos, una infraestructura escolar insuficiente, porque la escuela apenas tiene tres ciclos escolares funcionando, lo cual les falta mobiliario, les falta aula de medios y les falta una biblioteca adecuada en el cual el alumno se pueda estar preparando, ¿no? También la problemática que se presenta es la falta de apoyo a los padres de familia en las tareas educativas, delegando esta responsabilidad al docente frente a grupo. Sí, hay un desinterés también por los alumnos a llevar a cabo los aprendizajes esperados. ¿Sí? Otros factores que estresan fuertemente al conglomerado magisterial que ahí se reúne, que ahí se concentra en esa escuela secundaria 16, es la carga administrativa en cuanto a todos los talleres, en cuanto a los diplomados, ¿sí? Que ciertamente son exigencias del sistema educativo, mas sin embargo pues no dejan de ser un fenómeno estresante en esta escuela. Las recomendaciones, ¿sí? Es con respecto al proyecto, para futuros trabajos se deben de profundizar los efectos que generan los cambios propuestos por la reforma educativa en el malestar docente y cómo estos cambios inciden, ¿sí? En el malestar docente y la práctica pedagógica diaria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.